Buenos días muchachos, el día de hoy pues ya empezamos con un nuevo tema. El tema se llama generadores de números pseudo-aleatorios y vamos a hacer la primera prueba que se llama la prueba de chi cuadrado. Eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces, primero pensemos qué es un número aleatorio realmente. ¿Qué es un número aleatorio para ustedes muchachos? Un número aleatorio. Pues un número, podría repetirse de hecho. Digamos, usted podría sacar, es como el lanzamiento de una moneda. Es al azar, ¿cierto? Pero ¿qué creen de qué depende un número aleatorio? ¿Qué depende? ¿Qué hace que sea aleatorio? ¿Qué hace que no sea aleatorio? Que para cualquier entrada salga una salida diferente. No necesariamente. No necesariamente, porque digamos una secuencia de números aleatorios, usted podría ser tan de malas que le salga el mismo 100 veces. Y eso sigue siendo, sino que el proceso tiene que ver es que la salida es impredecible. Usted no puede predecir a ciencia cierta qué es lo que va a obtener a la salida y no puede ser reproducido. Es decir, que si usted repite el experimento, no va a poder obtener lo mismo siempre, ¿cierto? O sea, eso no puede usted reproducirlo. Y una secuencia es aleatoria, perdón, la carillitis. Problema cuando las personas usan lociones muy fuertes en los buses. Una secuencia es aleatoria si la cantidad de información, ¿cierto? Es de acuerdo. Ay, santa madre. De acuerdo a la teoría de información de Shannon es también finito. O sea, que tenemos que una secuencia de números aleatorios es finita. Son secuencias finitas de números, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a ver, ¿cierto? Sobre implementaciones en diferentes librerías. Tenemos Random Numbers. Vamos a ver este enlace, ¿cierto? Ay, Dios mío. Random Numbers. La página es Random Numbers, random.htm. Aquí está. El internet por fin está bueno. Dígame. Dígame. No, rinitis. No, eso no tiene arreglo. Entonces, muchachos, me olvidó la loratadina. Y pensé ir a la droguería. De hecho, ahorita en el descanso voy a ir a la droguería por loratadina. ¿Ah? Sí. Si tienen, le agradecería infinitamente. La dejé en mi casa. Lo que pasa es que una persona se subió en el bus con una loción muy fuerte, entonces me ponía así. No usen lociones tan fuertes por eso. Ah, ay, vale, muchísimas gracias. Ah, yo se la saco. Vale. ¿Ah? ¿Cómo? Que se le arrancó la boca sin Estoy desesperado. Pues si es otra cosa, lo notarán los del curso de Fada de la noche. Bueno. Entonces, muchachos, aquí les dejo una pequeña página donde explican qué es un fenómeno, qué realmente es un número aleatorio. Una forma de ver un número aleatorio, ¿cierto? Es que el computador, nosotros necesitamos generar números aleatorios con el computador, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Que ustedes no van a tener todo el tiempo números aleatorios en el computador. Por ejemplo, el computador, ¿cómo saca números aleatorios? Hay varias formas, ¿cierto? Eso va a estar dentro del primer taller que les va a tocar hacer. Linux tiene algo que ustedes van a ver acá en la consola, por eso también fue conveniente abrirla. Algo que se llama... Ajá. Hay un dispositivo en Linux, ¿cierto? Que se llama Random. Ese dispositivo, ¿qué pasa? Él recoge, este dispositivo que estoy mostrando acá en la consola, este dispositivo recoge información acerca de los eventos que recibe el PC. ¿Cuáles son los eventos aleatorios que recibe el PC? Unos son los dados por el usuario. ¿Pero el usuario qué puede dar? Yo puedo dar pulsaciones de mouse, puedo dar pulsaciones de teclado, se supone que son aleatorios, ¿sí? Y paquetes de red que llegan. ¿Sí? Los paquetes se supone que tienen un comportamiento aleatorio, ¿sí? Esos son eventos aleatorios de verdad que puede recibir el PC. Lamentablemente esto es un pequeño buffer, ¿cierto? Y ilimitado, realmente no nos sirve para generar
números aleatorios. Eso alrededor contiene alrededor de 500 a 1000 números aleatorios, ¿sí? No es mucho. Entonces, ¿cómo hacemos para generar números aleatorios? Digamos, usted necesita 10.000 números aleatorios y eso no tiene la suficiente cantidad. Entonces vamos a tener que utilizar un algoritmo que nos genere números aleatorios, ¿sí? Realmente los números aleatorios que ustedes ven en el PC no son aleatorios, se llaman pseudo aleatorios, ¿sí? Pseudo porque realmente no lo son, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este dispositivo ya van a ver para qué realmente se usa, esto lo voy a explicar ahora, ¿cierto? Este dispositivo pues lo tiene Linux, Windows no tiene eso. No sé si lo tiene en últimas versiones, yo hablo hasta el Windows que le conocí bien adentro las cosas, hasta Windows, el Windows que desbaraté, el XP, sí. A verle a cómo funciona todo por dentro. Pues bueno, en sí lo de los dispositivos, ¿no? No sé si las versiones de Vista, uy, qué cosa tan horrible, o Windows 8 o Windows 10 tienen generador, pero Linux lo ha tenido siempre. Esto es del núcleo Unix, de hecho. Y es algo que es un buffer que recoge eventos aleatorios que recibe el computador externamente, que son eventos producidos por humanos o producidos por la misma red, ¿sí? La misma red, los paquetes, la frecuencia de llegada, eso es aleatorio. Entonces es un buen indicio de números aleatorios. Entonces, muchachos, en esta página, pues les dejo el enlace allí. Hablan un poco sobre eso, cómo primero se generan números aleatorios en la máquina, un poco sobre eso, y segundo, cómo hacemos para probar si algo efectivamente es un buen, digamos, conjunto de buenos números aleatorios o no. Que eso es lo que vamos a ocuparnos en esta primera sección, ¿sí? Vamos a ocuparnos básicamente de saber si algo es un número aleatorio o no es un número aleatorio. Bueno, perdón, no es una buena secuencia de números pseudo-aleatorios, es una buena o mala secuencia de números pseudo-aleatorios. Bueno, aquí hablan un poco sobre eso y hablan pues de los testeos. Nosotros vamos a ver varios testeos. Vamos a ver testeos de uniformidad e independencia, que vamos a empezar pues a ver. Hoy vemos uno y la próxima semana pues ya abordamos esa parte, ¿sí? Entonces aquí les dejo algo de eso y hay una buena página donde ustedes pueden generar, tienen varios generadores de números aleatorios. ¿Qué ven aquí? Él tiene varios, por ejemplo, quiero generar 100 números pseudo aleatorios, no son aleatorios. Cada entero entre 1 y 100. ¿Y cuánto quiero que sean decimales? 5 decimales, ¿cierto? Entonces vamos a generarlos. Perdón. El formato de columnas es que lo quiero en 5 columnas, ¿listo? ¿Verdad que estos no son decimales? Estos son, no leí bien, estos son enteros. Y aquí yo lo quiero que me lo muestre en 5 columnas. Entonces ustedes piensan, por ejemplo, los números que genera esta página, ¿realmente van a ser aleatorios? ¿O no? ¿Realmente son números de verdad aleatorios? ¿Ustedes qué opinan? De acuerdo a las limitaciones que les he mencionado, que tiene el computador. Ahí está haciendo con timestamp. ¿Cómo? Ahí está haciendo con timestamp. No, el timestamp, bueno, realmente eso, el timestamp va a ser la semilla, ¿sí? Pero, hablando de la secuencia, ¿ustedes piensan que de verdad eso es aleatorio? No, eso es un algoritmo que genera esos números, ¿sí? Estos números son generados por un algoritmo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir que son generados con un algoritmo? Que pues a la larga van a haber relación entre ellos. Se supone que un número aleatorio no tiene relación con el resto, ¿sí? Pero aquí sí la hay. Lo que pasa es que la generación es no lineal, la relación es no lineal, ¿cierto? Entonces por ello se consideran buenas secuencias, ¿sí? Pero eso lo vamos a aprender a testear, ¿sí? Porque yo les voy a explicar cómo generar números pseudo-aleatorios de forma rápida, ¿cierto? A partir de un número que uno tenga, ¿sí? Que es lo que uno suele hacer. Entonces, acá en esta página ustedes tienen pues generadores de números, ¿cierto? Es el que yo suelo usar para seleccionar estudiantes en clases, y ellos tienen bases de datos de números aleatorios. Entonces, ustedes que ven aquí, por ejemplo, los resultados de loterías, se supone que son aleatorios, ¿sí? ¿Uno piensa que son aleatorios o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Las loterías serán aleatorias? ¿El baloto será aleatorio? ¿O será que ellos seleccionan automáticamente un número que no salga? Por eso. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿O será verdad aleatorio? No estoy criticando el baloto, hágase la así. Sí.
Estoy trabajando para la Lotería del Valle, no mentiras. Entonces, lo que pasa es que el baloto, ustedes en matemáticas discretas 2, no sé si hicieron el ejercicio de calcular cuál es la probabilidad de que salga. De hecho, toda la población humana podría comprarse un boleto, que somos 7.500 millones, ¿sí? Y hay una probabilidad alta de que no se lo ganen, 60%, de que nadie lo gane. Suponiendo que todos compren números diferentes. ¿Sí? A ese nivel llega. Ahora la combinatoria es, ¿cuántas balotas tiene el baloto? 45 por 44, por 43, por 42, por 41, más la otra balota por, que es la balota de, bueno, última balota, por 40, porque usted selecciona una balota y esa pues ya no se puede repetir. Si se pudiesen repetir, sería 45 a la 7. ¿Y cuánto es 45 a la 7? Bastante. ¿Cuánto es 45 por 46? 46 por 45, por 44, por 43, por 42, por 41. Son las 6 balotas, pero hay una adicional, ¿cierto? Que es la de la suerte o algo así. Por 40. Eso les da esa cifra. Esos son todos los posibles juegos. Y de ahí sale uno el mayor, ¿cierto? Vamos a leer este número. Bueno, aquí hay millones, cientos de millones. Cientos de miles de millones. Son 269.000 millones. 269.000 millones. ¿Cuánto es la población humana? 7.500 millones, ¿verdad? Pues eso lo puedo dividir por 7.500 millones. Esperen a ver, 7.500, falta un cero. Entonces, cada persona, para asegurar que la probabilidad que si todos compráramos sería 1 en 360. Cada humano tendría, para asegurar, para que alguien lo gane, cada humano tendría que comprar 360 balotos de diferentes números, cada uno, ahí sí, ahí la seguridad, porque ya están todos los juegos comprados. Entonces tiene que salir uno. Pero pues, la cifra que ellos ganarían versus el premio, cada uno a 5.000 pesos por 7.500 millones. ¿Sí? Ah, bueno, entonces son 36 boletos por persona. 36 boletos por persona. Pero igual, ¿sí? Por persona en el mundo, ¿cierto? Entonces ellos podrían dar el premio sin un problema, porque la ganancia es muchísimo mayor que eso. Entonces por eso es que la lotería uno debe ser cuidadoso, ¿sí? Entonces, bueno, ellos aquí, el chiste es que tienen acá, tiene datasets de bases datasets de loterías, ¿cierto? Que uno puede extraer. Por ejemplo, ¿lotería de qué país? Vamos a ver si hay de Colombia. Colombia, ahí sí. Baloto. ¿Cierto? Vamos a obtener 12. Bueno, 36 balotos. Bueno, 50, que es lo máximo que tiene eso. Y aquí están, los últimos que han salido. Ah, son apenas 6 balotas, entonces la probabilidad no es tan... Bueno, pero ya saben cómo calcular. Y esos son los que han salido. Entonces, uno podría hacer una prueba si efectivamente eso es aleatorio. Usted podría darse cuenta si una lotería es tramposa con eso, haciéndole una prueba de las que vamos a ver. Porque si usted encuentra que hay patrones, ya la lotería no es honesta. ¿Los patrones cómo los ve? ¿Con gráfica o qué? Son algoritmos. Vamos a ver un algoritmo que se llama chi cuadrado y otro algoritmo que se llama Kolmogorov que nos indica si una secuencia es realmente buena o mala de números pseudoaleatorios. Eso es lo que vamos a hacer. Pero pues aplicaciones uno podría darse cuenta, si uno es bien gomoso, uno podría darse cuenta si una lotería tiene patrones. Ahora, si usted encuentra patrones en una lotería, pues podría hacer el estudio estadístico y darse cuenta con qué probabilidad sale cierta secuencia cada cierto tiempo, entonces podría hacerle trampa al sistema, ¿sí? Si es de verdad aleatorio, que se supone que las loterías son una buena fuente de aleatorios, pues no, o sea, no debería poderlo predecir, ¿cierto? Eso es lo mismo que pasa con los sistemas de bolsa. Se supone que la fluctuación en la bolsa es aleatoria. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos bastantes de loterías. Bueno, estos son servicios
gratuitos que ellos tienen de bases de datos, servicios pagos, nadie va a mirar eso, tenemos dinero, tenemos integradores, perdón, tenemos no hay generadores, tenemos generadores de decimal, que es lo que realmente vamos a usar. Bueno, esto por ejemplo, en la tipografía se suele utilizar, por ejemplo, ustedes han conocido sobre las llaves de SSH, ¿alguno ha usado SSH? ¿Alguna vez para conectarse a un servidor? Bueno, eso es un protocolo de seguridad, ¿cierto? Eso se maneja una clave pública y una clave privada, ¿cierto? La clave pública, o sea, ¿cómo les explico cómo funciona el sistema? Ustedes para loguearse en un sistema remoto, ustedes necesitan autenticarse, ¿cierto? Pero login y contraseña. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué pasa con SSH? Pues resulta que las contraseñas son cortas y débiles. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted hace un ataque a fuerza bruta y la puede deducir. Y las contraseñas que uno coloca, peor todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos utilizan secuencias de números aleatorios y utilizan algoritmos como MA5 o RCA, que son algoritmos criptográficos. Esos algoritmos a partir de ese número aleatorio generan una secuencia, ¿sí? En el caso de RCA son 256 bits, en el caso de DCA es 512, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se genera una secuencia aleatoria con ese algoritmo, va con el número aleatorio, se genera un número aleatorio, bueno, pseudo aleatorio, y se genera una secuencia. Se genera una llave privada, que se supone su identificación, que usted no debe compartirla con nadie, y se genera una llave pública. ¿Qué pasa cuando usted intenta acceder al servidor? ¿Usted qué le comparte a la persona que quiere que acceda? La llave pública. La llave pública es como tiene una llave, puede abrir la puerta con la llave, pero se supone que la llave es tan compleja que no es fácil de romper, ¿sí? No es fácil de romper. Aunque les comento que con la computación cuántica, toda la seguridad que tenemos se va a ir al piso, se va a ir al carajo, ¿sí? De hecho, nos toca cambiar todo lo que... De hecho, toda esta ingeniería que estamos estudiando toca replantear. Si la computación cuántica llegase a... Porque la forma de computar cambia, la forma de programar cambia. Usted ya no programea secuencialmente. Si uno cambia la forma de programación, cambia la forma concurrente. Porque el computador no va a correr una sola cosa a la vez, sino que corre muchas cosas al tiempo. Entonces ya ahí cambia la cosa. De hecho, ya la programación orientada a objetos no sería tan interesante. Ya se estudiaría es programación concurrente. ¿Sí? Quedamos para irme queriendo estudiar. Y perdimos el tiempo. La verdad, pero pues es lo mismo. Pero muchachos, una vez les digo algo y se los digo por experiencia propia. Yo ya lo que estudié, yo terminé mi pregrado en el 2000, bueno, yo empecé en el 2008, terminé en el 2000, bueno, porque yo primero empecé electrónica y homologué, entonces 2008, terminé en el 2012, yo porque me fui a continuación porque quise, que quería ver alemán, entonces pues lo vi, y tenía pereza de trasnochar. Entonces, sí, yo me morí un semestre más, pero eso fue, la verdad, fue necesario. Pero bueno, en fin, eso no es el detalle, sino que lo que yo vi en ese tiempo, ya en estos momentos muchas cosas son obsoletas. Yo me he tenido que ir actualizando, a pesar de que estoy en la docencia, yo me he tenido que ir actualizando. Por ejemplo, las tecnologías web. Cuando yo vi www, pues eso era PHP más JavaScript más CSS. Los frameworks no estaban tan... El framework que más o menos había por ahí era Symfony, pero Symfony era terrible. Y ahorita es que pues yo ya hemos, pues por los laditos para probarlo y he usado Python Django, ese me ha encantado. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo web? Por ejemplo, anteriormente había que escribir todo, usted escribía los CRUDs, se hacía todo con PHP, que ese fue el www que yo vi, pero el www de ahora pues deberían de ver un framework, ¿sí? Porque es lo que se está usando ahora, y eso desde hace como 4 o 5 años, ¿sí? O sea, esto avanza, no tiene ni idea. Por ejemplo, hablemos de más atrás, los profesores míos, por ejemplo, yo tengo un profesor mío de ingeniería electrónica, allá era orgulloso con sus tarjeticas perforadas, que sabía hacer lutesis, ¿sí? Que eso computaba un número primo, yo no sé qué diablos, no acuerdo, y pues ahora, dejo pues, eso no lo escribe en un programa sencillo, pues sí, él mismo lo dice, él escribe en un programa sencillo eso. Entonces las cosas, esta carrera, digamos que lo divertido es que uno tiene que estudiar toda la vida. No es, por ejemplo, como algo más estable como matemáticas, que eso no, o sea, la matemática que se enseña en los años 70 no tiene muchos cambios con respecto a la que enseña ahora. Pero la ingeniería de sistemas de hace 10 años no es la misma ingeniería de sistemas de hoy, ahora. Ahorita hay mucho framework y ahorita se aspira mucho a la nube, ¿sí? Ahorita ya vamos a pasar de aplicaciones de escritorio a sistemas operativos basados en la nube. Y eso se está viendo, por ejemplo, con Google Drive, ¿sí?
Yo estuve en los tiempos donde cuando uno hacía un trabajo en grupo, eso tocaba compartir un archivo de Word. Eso era terrible. Porque él tenía la versión, yo tenía la versión 2003 y el compañero mío tenía la 2007. Y yo no podía instalar la 2007 porque mi PC no la aguantaba. Decía que no podía. Entonces él editaba algo y yo ya lo editaba y se dañaba. Y en ese tiempo generar un PDF era instalar una impresora. Toca instalar una impresora que le ponía la marquita de generado por yo no sé quién, eso era... Pero ahora, ¿cómo es? Usted, por ejemplo, van a hacer un trabajo como un informe comunitario. ¿Cómo hace? Google Drive, usted hace tal cosa y uno se da cuenta si el compañero está metiendo la pata. Pues uno edita y ya. ¿Sí? Uno no dice nada. Pues yo hacía así. Yo al final, ¿no? No, es que esto no va. Bueno, uno edita eso y uno dice, ve, cambié tal cosa y ya. Pero antes uno no podía hacer eso. ¿Sí? Entonces las cosas van avanzando mucho. Por ejemplo, ahorita es muy importante saber herramientas colaborativas. Hace 5 años, 10 años, usted que supiera la suite de Office. ¿Sí? Pues para manejo de documentos. Entonces esto cambia, no tiene ni idea. Entonces siempre les toca estar estudiando. Y nuestra carrera está obsoleta. El penso que tenemos, no sé si lo han visto, pero hay cursos que, no vamos a mencionar los nombres, pero hay cursos que uno no encuentra ni norte. ¿Sí? Porque quedaron en el tiempo. ¿Sí? Entonces, muchachos, el llamado es que, haciendo este paréntesis, uy, muchas gracias por la hora, Taina, reviví. No sé qué me dio, pero me reviví. Muchas gracias. Entonces, sí, no, o sea, el problema de las personas riñíticas, cuando alguien le da por echarse la loción así extrema, terrible. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Bueno, estamos acá, tenemos también, por ejemplo, este Password Generator. Vamos a hacer passwords seguras. Miren tenemos coordenadas, bitmaps, hexadecimal. Y tenemos esta de acá. Entonces, muchachos, en los talleres les va a tocar utilizar un generador de estos y confrontarlo. Pueden confrontarlo contra el generador que tiene su lenguaje de programación y el generador que vimos en clases, como el chiste. Aunque el generador que tiene C++ es muy bueno, el de Java es muy bueno, el de Python es muy bueno, ya son generadores optimizados. El que vamos a ver aquí va a ir mal siempre, ¿sí? Porque es un generador muy básico. Entonces, muchachos, preguntas sobre esta base de datos, sobre esto. No, sino que él toma acá, acá. No, es que él toma acá un generador que permite tener una posición aleatoria en el planeta. No, pero es un generador. Todos estos de aquí que ven son generadores. Sí, es un algoritmo que genera números pseudo-aleatorios. ¿Alguien está viendo videos? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, en fin, no carga. No, a ver si carga. No, ese router no tiene esa... Tendría que invertir más dinero para saber eso y para limitar el ancho de banda. Por lo menos el de mi operador, yo le limito el ancho de banda a ciertas cosas cuando algo me molesta, pero de resto no. En mi caso no hay tanto problema. No, es que esto tiene un Google Maps sí, tiene un Google Maps integrado, eso sí es pesado. Bueno, lo prueban entonces en sus casas. Bueno, muchachos, entonces seguimos por acá, ¿cierto? Bueno, seguimos por acá, cambio otra vez. Esperen, yo miro. Ya. Bueno, muchachos, entonces resulta que los verdaderos números aleatorios de verdad, usted no los va a encontrar en un computador, sino en... Bueno, el computador recoge eventos externos, pero los números que te brinda un computador es un algoritmo. Entonces, ¿usted dónde encuentra los números aleatorios? De verdad lo encuentra en la naturaleza. ¿Qué es el ruido blanco? ¿Ustedes alguna vez han puesto a pasarse entre emisoras? ¿Y qué escuchan? Eso es una fuente de números aleatorios de verdad. Eso que usted escucha allí, si usted le pregunta a un astrónomo, usted está escuchando el universo. Ese sonido es todas las señales que llegan a la Tierra. O sea, estrellas, planetas, explosiones que hay en la luz, ¿cierto? Ondas que emite nuestra propia estrella. Nuestra estrella no solo emite ondas de luz, emite ondas en todo el espectro. De hecho, el Sol tiene sonido. El Sol suena.
¿cierto? Pero ¿por qué no lo escuchamos? Nuestra atmósfera filtra eso. Nuestra atmósfera solo deja pasar ondas lumínicas, bueno, ultravioleta, rayos gamma y cosas así, ¿cierto? Sí. Realmente, realmente el ruido blanco, ¿dónde viene? Voy a explicar una vaina. Espectro electromagnético. Sí. Sí, eso es una cosa bonita. Me tocó trabajarla en mi tesis de pregrado de ingeniería de sistemas. Si alguien quiere trabajar eso, pues me dice. Hay una pequeña continuación. Bueno, en fin. Resulta, muchachos, que realmente usted habla con un físico y para el físico la luz y el sonido no tienen diferencia. Todo es luz, todos son ondas. ¿Sí? El calor es una onda. ¿Sí? El sonido es una onda. La luz es una onda. Pero ¿por qué las vemos diferentes? Porque sentidos diferentes las trabajan, ¿cierto? Pero realmente todo es lo mismo, ¿sí? Hay personas que tienen una distrofia, un desorden, donde los sonidos los pueden ver, lo que ven lo pueden escuchar. O sea, los sentidos están alterados, ¿sí? Oler el sonido, pues hay personas que pueden oler el sonido. Entonces, muchachos, ustedes que observan ahí, ¿cierto? Ustedes van a ver que de acuerdo a la longitud de onda ¿se acuerdan de longitud de onda y todo eso de física? Bueno, la frecuencia en que la onda oscila. Entonces, muchachos, el Sol emite ondas en todo el espectro. Emite ondas de radio, emite microondas, que es el calor. Emite ondas que pueden escuchar los humanos. Realmente los humanos estamos por acá. Las ondas sonoras están por acá, ¿sí? Y antes de ellas están las ondas de radio, ¿sí? Luego están las microondas. ¿Para qué se usan las microondas? ¿Sí? No, realmente se usan para cocinar, pero ¿por qué creen que funcionan? No dan calor, no calientan. No es Lo que pasa es que las microondas ponen a vibrar las partículas. Al vibrar las partículas se genera calor, ¿sí? ¿Cómo? No, el movimiento de las partículas genera calor. El microondas no calienta realmente, hace mover las partículas y por eso se genera calor, ¿sí? Esa es la razón de por qué genera calor, ¿sí? Y de hecho es la onda microondas, pues cuando usted cocina con microondas ustedes notan que las cosas se secan. Al moverse las partículas, ¿cierto? De forma más individual, es más fácil que el agua se evapore, ¿sí? Que hacerlo por otro medio, ¿sí? Por eso es que el microondas deshidrata los alimentos más rápido que otras técnicas, por ejemplo, ponerlo en una olla, ¿sí? Que usted pone una olla y pone el fogón. El microondas lo que hace es mover ondas. O sea, la onda impacta la partícula, ¿cierto? Y la partícula se mueve. Al moverse, choca con otras y genera calor. Así es como se calienta algo en un microondas. Por eso es que evita de materiales reflectivos, cosas así, porque las ondas empiezan a rebotar y aumenta exponencialmente el movimiento, entonces pues puede quemar algo. ¿Sí? Usted de hecho, ¿cómo puede potenciar un microondas? Coloque un material reflectivo, metálico, lo que hace es reflejar la onda y empiezan unos rebotes y hace que las ondas se muevan más. Después, por la razón no meta esas cosas. Luego venimos, muchachos, al espectro infrarrojo, ¿cierto? El espectro infrarrojo, luego vamos al espectro visible, que es lo que podemos ver. Después está ultravioleta, ondas verdaderas nocivas, luego los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué pasa con las ondas, muchachos? Les explico un poco. Las ondas tienen como una especie de subida y bajada, ¿cierto? A medida que aumenta la frecuencia, eso se va volviendo más corto. ¿Qué pasa con las ondas de radio? ¿Por qué se utilizan para radio? Como son tan grandes, pueden saltar montañas, ¿sí? O sea, es difícil interferirlas. Por ejemplo, las ondas de AM son muy grandes, tienen alrededor de 3 kilómetros de grande. Entonces, pues, usted las puede pasar. Y las ondas, a medida que van aumentando la frecuencia, van disminuyendo. ¿Qué pasa con estas ondas tan pequeñas? Estas ondas realmente son muy pequeñas. Los rayos X y los rayos gamma pueden producir cáncer porque pueden alterar las secuencias de ADN de las células. Son tan pequeñas que pueden alterar o sea, chocar contra el ADN de la célula y producir una mutación. Y una mutación de una célula, ya saben qué es, ¿no? El cáncer es una mutación. El cáncer es una mutación en un grupo conjunto de células, ¿sí? Lo que pasa es que las células están programadas para morir, ¿sí? Realmente el cáncer es una inmortalidad. ¿Por qué?
Uno ¿por qué se vuelve viejo? Porque las células están programadas, uno está programado para morirse, biológicamente. ¿Sí? Eso es inevitable. ¿Sí? Porque las células están programadas para morir. ¿Qué pasa con el cáncer? Las células no se mueren y empiezan a crecer sin control. Y eso, bueno, eso tiene un mecanismo muy complejo y para metástasis y todas esas cosas, pero el cáncer en resumen, es eso. Células que se niegan a morir. ¿Sí? Y que contagian a células vecinas. Entonces empiezan a formarse tumores y cosas así. Pero el cáncer es básicamente algo que se niega a morirse. Es raro, ¿no? Porque al final lo termina matando a uno. ¿Sí? Es paradójico. ¿Sí? Entonces, muchachos, bien, haciendo esto, en el espectro, ¿cierto? Ese ruido blanco que yo veo acá es una combinación de todo esto, ¿sí? De todas esas ondas que emiten las estrellas, que emiten nuestro universo. Entonces, cuando usted está pasando la radio, así rápidamente, usted está escuchando el universo, ¿sí? Ese sonido, usted está escuchando el universo. Esa es una verdadera fuente de números de datos aleatorios, ¿sí? Es una verdadera fuente, ¿sí? Entonces, para que sepan, muchachos, que ustedes cuando mueven su radio, ¿cierto? Están escuchando el universo, ¿cierto? Tenemos también el movimiento de las esporas del helecho, ¿cierto? Aunque realmente no es aleatorio del todo, es algo que se llama caos, pero puede considerarse como números aleatorios. Mayores detalles de caos, matrícula en su curso de vida artificial. Y tenemos el experimento de lanzar dados, ¿cierto? Pues lanzar dados también se considera un evento aleatorio. Bueno, siempre y cuando uno de los dados no esté cargado o algo así, que es lo que suelen hacer algunos sitios de juego. Sí, usted puede aumentar la probabilidad de que salgan ciertos números cargando el dado, ¿sí? No puedes modificarle el experimento, o sea, son dados tramposos. Y de hecho hay una teoría para modelar todas, pero nosotros aquí vamos a suponer dados honestos. De hecho, en los casinos de Estados Unidos, los dados son pesados por una agencia. O sea, los dados que utilizan los casinos, es obligatorio que esos dados vengan certificados que vienen pesados. Porque si el dado está cargado, va a salir más, va a tener probabilidad que salga más un lado que otro, ¿sí? Entonces, pues el casino siempre va a apostar por el lado que eso. Acá en Colombia no sé si regular eso. Si alguien tiene vicios por casinos, como que... Claro, porque es que, como ven que eso es un aire, ¿cierto? Pues si yo quiero que salgan ciertas balotas, ¿yo qué hago? Pues pongo unas más pesadas que otras para que queden al fondo y vayan saliendo los números que yo quiero. Claro, es que eso pues yo les creo que han sido probablemente pesadas, porque el baloto juegas con la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que salga. Entonces ustedes van a dar cuenta que realmente, bueno, si usted compra el baloto y se lo gana, pues quede callado y genial, pero no, normalmente es muy difícil ganarse, ¿sí? Por la probabilidad que les mencioné, es más probable, o sea, así todos los humanos compremos un tiquete, hay una probabilidad muy baja de que, realmente hay que quitarle un 0, porque tomé una cifra de más, realmente es 1, si no estoy mal es 1 sobre 6, entonces sigue siendo muy baja, ¿sí? O sea que tendría que jugar 6 veces la cantidad de la humanidad, ¿sí? ¿Cómo? ¿Pues quieren apaguen eso? Pues quieren cierran la puerta. Yo ya superé mi riñita, así que estoy feliz. Bueno, esperen que voy a mostrarles algo, pero el problema es que ese programa no me deja... ¿Dónde es que está? Ah, esto es seminario. Bueno, esto es generadores. No, Carlos, no es ese. Esperen un segundo, muchachos. Entonces, muchachos, los invito a ver este video. ¿En serio? Ah, quedó bajito. Afortunadamente lo vi ayer.
Van a quedar mal. A ver, yo miro. No, aquí no da. No, muchachos. Ah, algo pasó con el No, esto está. No, yo confío en ustedes. Entonces, si no puedo confiar en ustedes, ¿en quién puedo confiar? En el PC no le va a mentir nunca. Bueno, no importa, eso lo vemos ahora. Lo que pasa es que en este video les puedo decir qué pasa, ¿sí? Hablan acerca de que si realmente existe el azar, ¿cierto? Y la respuesta es que hasta los dados, de acuerdo hasta el ambiente que usted esté, pueden estar, han encontrado que usted puede encontrar ciertas secuencias de números que pueden aparecer más que otras. O sea, hasta los dados dependen del ambiente en que usted está, ¿sí? O sea, depende de la presión, depende del lugar, depende hasta cómo los tire, ¿cierto? Usted puede tirar los dados o no puede tirar los dados de cierta forma que usted sabe que le sale otra secuencia más probablemente que otras, ¿o no? Sí, todo lo puede hacer. Realmente habla que la aleatoriedad de verdad se ve, ¿ustedes han escuchado sobre la física cuántica? Bueno, brevemente muchachos, en la física cuántica, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la física cuántica es aquella física que estudia los microfenómenos. La física de Newton estudia los macrofenómenos. ¿Qué son los macrofenómenos? Pues los que uno puede ver, ¿cierto? Movimiento, aceleración, gravedad, etcétera, etcétera. Pero en la física cuántica no funciona así, ¿cierto? En la física cuántica estudia los movimientos de partículas. Por ejemplo, este es un átomo, ¿cierto? Y aquí hay un electrón que está girando alrededor del átomo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Resulta que uno no puede saber. Si uno sabe con precisión dónde está el elemento, no puede saber con precisión su velocidad. Y si sabe con precisión su velocidad, no puede saber dónde está, que es el principio de Heisenberg. ¿Sí? Uno no puede saber, si usted examina, usted no puede saber las dos cosas al mismo tiempo, velocidad y posición. ¿Sí me va a entender? Bien, lo único que puede saber, si sabe una variable, puede saber con qué cierta probabilidad es la otra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo sé la velocidad, yo puedo saber con qué probabilidad el electrón va a aparecer en ciertas zonas de la órbita. Eso es lo que yo puedo saber, ¿cierto? A esas mediciones, muchachos, donde está el electrón, ¿cierto? Esa probabilidad se considera un fenómeno aleatorio de verdad, ¿sí? Porque es un fenómeno aleatorio presente en la naturaleza, ¿sí? Ese es el fenómeno aleatorio básico, ¿sí? De hecho, la posición o la velocidad de una partícula dada, ¿sí? Eso es aleatorio de verdad. Que si uno la puede encontrar, puede tomar esos datos, de hecho, se toman esos datos y se encuentra que esos son aleatorios. Claramente no hay una forma de saber que en qué momento dado está un electrón en una posición dada. O bien, si usted sabe la posición, no puede saber qué velocidad está, solo puede saber con qué probabilidad está a cierta velocidad, ¿sí? Si usted toma la medición, y la toma muchas veces, encuentra que son datos aleatorios, ¿sí? No, o sea, no es que tenga una forma, una regularidad, no. Usted los toma y son datos aleatorios. Lo único que puede saber es que en cuál probabilidad está, ¿sí? Eso es lo que les puedo explicar un poco sobre eso. Uy, ya volvió. Me da miedo porque no sé qué video es eso. Ese video que está ahí no sé qué es. No sé qué es, muchachos. Pero creo que es el que vi ayer. O puede ser un youtuber, no sé. Pero sí, muchachos. Lastimosamente el internet no da. Y cuando lo pasé a la diapositiva no pasó bien. No, yo edito la... Ah, no, ya. Esperen un segundo, muchachos. Yo saco bien el... Pues que es internet, no sé. Bueno, entonces, muchachos, lo que hablan un poco en video es esa parte, ¿cierto? Que primero
los experimentos de los dados están, primero, que depende hasta cómo lance usted eso. ¿Sí? Hay personas que saben lanzarlos de cierta manera que den ciertos valores. Y la aleatoriedad de verdad se encuentra pues en los fenómenos cuánticos. ¿Sí? Los fenómenos cuánticos. Bueno, ok. Entonces, muchachos, una definición tomada de este artículo, ¿cierto? Este artículo de aleatoriedad, ¿cierto? Publicado en el año 2001, ¿sí? Entonces, algo es aleatorio si es algorítmicamente incomprensible o irreducible. O sea, usted no le encuentra patrones ni irregularidades, no puede predecirlo algorítmicamente. ¿Qué pasa con los algoritmos, muchachos? ¿Qué les dijeron en FADA sobre los algoritmos? Una secuencia de pasos que ante una instancia da una salida esperada. Eso es un algoritmo. O sea, que usted ingresa una entrada, usted puede saber la salida. Entonces, ¿qué pasa? Los algoritmos no pueden, los números pseudo aleatorios no pueden ser predichos por un algoritmo, ¿sí? No hay forma, ni por versión matemática, no hay forma de predecirlos. Ahora, ¿qué miran aquí? Este 3 estos puede ser operado de alguna manera, puede ser calculado o no. Sí, ¿por qué? ¿Qué haría yo con él? Pues yo lo primero simplifico y me da un medio. ¿Y un medio es calculable totalmente? Sí. Pero ahora, ¿qué pasa con 5 sextos? Usted no puede encontrar la cifra exacta. De hecho, es un número de decimales infinitos. ¿Sí? Por ello se considera irreducible. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene el uso de números aleatorios en nuestra área? Pues primero, simulación. Luego hablamos de muestreo. ¿Qué es muestreo? Básicamente predecir situaciones donde situaciones reales. Por ejemplo, usted puede hacer un muestreo para hacer como una especie de modelo donde usted puede predecir cuántas personas hay en una parada de bus en un momento dado. ¿Sí? Si alguien quiere trabajar en transporte, pues se usa eso. No suele utilizar simulaciones de cómo se mueve, hace muestreo de cómo se mueve la gente en un sistema de transporte. Aunque en Cali, en el mío, no lo hicieron, porque bueno, no creo, ¿sí? Solo pusieron y ya. Y aquí en Tuluá, pues el transporte es como más... todo el mundo anda en moto, ¿no? ¿Sí o no? Aquí la mayoría anda en moto, me equivoco. ¿Cómo? Sí, podría ser. Sí, de hecho, hay una tesis doctoral que una vez me la planteé. ¿Cuál es la idea? Hacer una simulación de cómo ha afectado el ingreso de las motos al sistema de transporte de la ciudad de Cali. Porque yo entré, bueno, mi historia es muy larga en mi valle, pero yo entré en el 2004. Entonces, por allá, cuando estaban disfrutando de la vida de verdad, entonces, pues no había preocupaciones de nada. ¿O no extrañan eso? No hay preocupaciones de nada. ¿Ah? Bueno, la mayoría de casos no hay preocupaciones de nada. Hay otros casos que no. Pero bueno, la mía sí fue muy... Entonces, para la universidad no se preocupa. Todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo cuando entré, que es el cuento, en Cali, uno apenas veía una o dos motos cuando uno hacía la parada de una o dos motos, ¿cierto? Y pues ya, no sé cómo habrá sido esa época en Tuluá, ¿no recuerdan? Siempre ha sido mucha moto. En Palmira de la bicicleta fue exterminada y ahora es la ciudad de las motos, ¿sí? Pero de las motos imprudentes. Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? En Cali, pues yo me acuerdo que solamente cuando iba al bus una o dos motos y el tráfico era muy rápido, uno podía ir de norte a sur en 35, 40 minutos máximo, ¿sí? Pero cuando apareció el mío, ¿qué creen que pasó? Las motos se dispararon. Ya ahora, cuando usted va a parar, usted ve alrededor, entrando al principio, o sea, donde está el semáforo, eso todo, o sea, alrededor de 5 o 6 filas de motos. Eso es absurdo. Y en hora pico es peor. Y usted ve motos en todas partes, aquí, allá. Entonces, a mí me gustaría estudiar ese fenómeno uno puede utilizar una simulación y algún modelo matemático para estudiar cómo ha afectado eso el transporte de la ciudad. Y eso da para tesis doctoral muy interesante, porque hasta ahora no lo he visto hecho.
La diferencia entre tesis de maestría y doctorado es que lo de doctorado usted tiene que asegurarse que no esté, No existe. no exista. Pero que usted puede hacer, o sea, uno debe ser flexible. Usted puede, algo que ya se ha hecho, ¿cierto? Aplicarlo a algo que no se ha estudiado y postular algo. ¿Sí? Un caso, exactamente. Yo pensé eso el año pasado, pero no, pues por ahora no hay plata para eso. Entonces, no, por ejemplo, los sistemas de transporte aplican mucho el tema de la simulación, porque pues está la simulación, modelo matemático, y está la parte del muestreo. ¿Qué es el muestreo? Pues traer una situación real. Yo, por ejemplo, podría hacer un muestreo de cuál es la rata es es como la aceleración similar de la compra de motos por parte de las personas. Uno podría hacer un estudio de eso y uno podría decir, no, es que de acuerdo al estudio que yo hice, eso se ajusta a una distribución de probabilidad dada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo mapear la población y yo puedo saber con qué porcentaje cierto número de población va a comprar moto, ¿cierto? Va a comprar moto. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Uno puede hacer ese estudio. También está el análisis numérico, pues ¿dónde vieron eso? En métodos numéricos. En métodos numéricos aquí solo ven los deterministas. Hay métodos numéricos que utilizan números aleatorios. Por ejemplo, ustedes conocen una técnica de inteligencia artificial que es la que utiliza números aleatorios por definición. ¿Cuál creen que es? ¿Han escuchado la computación evolutiva? ¿Solo he escuchado? Pues si usted, muchachos, ustedes pueden pedir la electiva para el próximo semestre, si ustedes quieren, ustedes pueden organizarse y pasar una carta solicitando una electiva, lo sabían, ¿no? Deberían de hacerlo, ¿sí? Porque yo no sé el otro mes que irán a ofrecer. Entonces pueden pedir electivas. Pues programación computacional y la toma de decisiones. Pues en la toma de decisiones depende mucho de la simulación y la parte del muestreo. Bueno, muy importante este tema. Entonces, vamos a notar la diferencia entre números aleatorios de verdad y números pseudo. O sea, que intentan ser aleatorios, pero no les alcanza a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando le dice usted es un pseudo persona, eso es una ofensa, ¿sí? ¿Sí? Es una pseudo persona, un pseudo hombre, bueno, esas cosas. ¿Sí? Ahí sí suena feo, ¿verdad? Que alguien le diga eso a usted. Eso es una ofensa muy grande, ¿cierto? Entonces, los números aleatorios, primero empezar, son datos continuos, ¿cierto? Siempre, o sea, usted toma la recta y cualquier punto de ella, usted sabe que la recta puede partir infinitamente, cualquier punto puede ser tomado con la misma probabilidad. Pero ¿qué pasa con los números pseudoaleatorios? Realmente son datos discretos, ¿sí? Que uno lo normalice o algo así, pero realmente son datos discretos, ¿sí? No todos los puntos de la recta te van a salir. Siguen la distribución uniforme entre 0 y 1, es decir, todos los números entre 0 y 1 tienen la misma probabilidad de aparecer. Eso es una distribución uniforme. Y aquí se suelen dividir los intervalos en los números pseudoaleatorios en intervalos iguales. Entonces, si usted divide los intervalos entre 0 y 1 y los divide en pequeños intervalos, digamos de 0 a 0.5 y luego subdivide eso, llega al punto en que encuentra un intervalo que parecen muy pocos, ¿sí? En cambio, en los números aleatorios de verdad, usted puede partir los intervalos infinitamente y siempre va a encontrar que los números van a aparecer con la misma probabilidad. ¿Sí me siguen ahí? Y esto es precisamente porque son discretos, ¿sí? Porque hay algunos que no van a aparecer. Los datos son independientes de verdad, es decir, que si apareció un número, el siguiente no depende del que apareció. Pero en los pseudoaleatorios, no. El que tiene depende del anterior, siempre va a depender, ¿sí? Una secuencia de aleatorios, como vamos a generarla, siempre depende del anterior. Entonces, algo que ustedes deben tener presente, esos números pseudoaleatorios que ustedes tienen ahí, los generadores. No, usted me puede decir, profe, es que yo tengo el mejor generador del mundo, esto es mi librería hecha en Python, y yo, no, eso depende de una ecuación, y en algún momento va a romperse, ¿sí? Pero depende de lo que uno esté usando. Entonces, muchachos, ahora sí, ¿qué es un número pseudoaleatorio? Es un número generado por una distribución uniforme entre 0 y 1. Entonces vamos a generar números entre 0 y 1. Un verdadero número aleatorio necesita una fuente impredecible y no reproducible. Pero ¿para qué mantener fuentes predecibles y reproducibles? ¿Sí? O sea, una estrategia es utilizar algoritmos matemáticos para generar cadenas de números aleatorios, y estos algoritmos reproducen números en forma determinista.
¿Qué quiere decir eso en forma determinista? Que es calculado por un algoritmo. Pero ¿cuál es el chiste del algoritmo? Que el algoritmo sea lo suficientemente no lineal para que uno no encuentre dependencias. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan en la clase pasada cuando yo no cambiaba la semilla, siempre generaba la misma secuencia? Porque es que eso es un algoritmo. ¿Sí? Cuando usted hace random en el computador, eso es un algoritmo. Si usted lo ejecuta sin cambiarle la semilla, ¿qué pasa? Siempre va a generar la misma secuencia. Pero les digo, cuando trabajen números aleatorios, si ven el curso de, por ejemplo, si el otro semestre abriese en el curso de computación evolutiva, para los algoritmos evolutivos eso sí es obligatorio. Si no, eso no puede dar casos que no te da la solución y es porque no has estudiado el suficiente espacio de búsqueda. ¿Sí? Que uno de esos algoritmos de IA que tienen números pseudo-aleatorios es en el espacio de búsqueda, ¿cierto? Puede ser que usted no explore un área donde esté la solución, entonces pues nunca va a converger. Y dependen de quién, de la semilla. Va a haber un número inicial en estos algoritmos que es determinado y a partir de ese número vamos a generar el resto, ¿cierto? Entonces, ¿qué características van a encontrar ustedes en un generador de números pseudo-aleatorios bueno? Primero, debe estar uniformemente distribuido entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que no van a haber números preferidos, ¿sí? Segundo, hay una dependencia estadística. Ustedes van a encontrar estadísticamente que hay dependencia, pero uno va a tener como unos rangos para saber si esa dependencia no es lo suficientemente mala, suficientemente fuerte como para dañar el generador. ¿Sí me siguen? O sea, uno va a saber que los números son dependientes entre sí. ¿Sí me siguen? Pero la idea es mirar si son lo suficientemente no dependientes como para decir que es bueno. ¿Sí? Nosotros sabemos que es malo, pero... O sea, malo en relación de ser aleatorio de verdad, pero que no sea tan malo. Uno se queda con el menos mal, por así decirlo, ¿sí? Eso es como la... No sé, no me meto en política, pero es como las elecciones que veo ahora, ¿sí? Reproducible, ¿cierto? Es que pues usted lo puede implementar, porque los generadores los necesitamos. No se repite ningún número en una longitud dada. Eso quiere que... estos generadores ustedes van a encontrar que tienen periodo. ¿Qué es más sin periodo? Va a encontrar, por ejemplo, 1, 5, 7. Y luego, 1, 5, 7. 1, 5, 7. ¿Qué quiere decir eso? Que los números se van a repetir después de cierto periodo, ¿sí? Hay que saber si ese periodo es lo suficientemente amplio para que nos sirva. Por ejemplo, si ustedes van a tomar 10.000 números aleatorios y usted tiene un generador que tiene periodo 1000, ¿qué pasa? Pues va a tener 10 secuencias de números repetidos. ¿Eso servirá? La respuesta es no. También depende del número de números pseudo-aleatorios que uno tome, ¿sí? Uno a veces no es consciente de eso. Y pues estos generadores de números pseudo-aleatorios que utilizan una o más semillas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un generador que utiliza más de una semilla. ¿Sí me siguen allí? Yo sé que tienen sueños y esas cosas, pero sigan, ¿sí? Bien, muchachos. Uniformidad, ¿cierto? La ocurrencia de 0 o no 0, ¿qué quiere decir eso? Que aparezca un número cualquiera es igualmente probable. Es decir, cualquier número tiene la misma probabilidad de aparecer. Escalabilidad. Si una secuencia es aleatoria, ¿cierto? Usted tomando una subsecuencia que debería de ser también aleatoria, ¿no? Y consistencia. El comportamiento del generador debe ser bueno con pues las semillas que usted le meta, ¿sí? Bien, muchachos, miren este primer generador. Este generador es conocido como el método de los mínimos cuadrados, el método de Newman. Les propongo esto. Usted coloca una semilla, ¿cierto? La elevas al cuadrado. Toma una semilla de 4 dígitos, ¿vale? Si la ven aquí. Toma esta semilla. Ahora, ¿uno qué hace? Elévalo al cuadrado. Y tomas los números centrales. ¿Sí ven aquí el 4581? Entonces toma los dígitos centrales. Y ese lo vuelves a elevar al cuadrado. Y vuelves a hacer lo mismo. ¿Sí lo ves? ¿Qué opinan de ese generador? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Sencillo de implementar? Bastante sencillo de implementar, ¿no? ¿O no? Sí, porque... Ahora, ¿cómo en programación sacamos ese 4851 fácil? ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden que son números, nada de strings. Tendríamos que tener como un vector de números, ¿cierto? Tendríamos que pasar ese número, vectorizarlo, ¿cierto? Aunque vectorizarlo es costoso, ¿cierto? Porque eso toca sacar varios módulos, de módulo 10, de hecho. Y
Luego, bueno, listo, lo vectorizamos y sacamos eso del medio. Digamos que eso es relativamente, no algo costoso, y luego lo elevamos otra vez al cuadrado. Resulta, muchachos, que los procesadores que nosotros tenemos son muy buenos para sumar, restar, dividir y multiplicar. Pero sacar la raíz, ¿ustedes se acuerdan en Arqui todo lo que toca hacer? ¿Cierto? Realmente este método de Neumann pues, genera rápido, pero es costoso. Perdón, es un método fácil, perdón, pero no es rápido para el computador. Porque el computador que uno tiene, ¿para qué? ¿Qué es lo mejor que sabe hacer? La ALU. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Por ejemplo, algoritmo, usted le pide raíces cuadradas o le pide cuadrados, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ah, bueno, el cuadrado es una multiplicación, ahí tiene razón. Pero para sacar este de aquí es costoso, ese es el punto que yo veo. No, sacar el cuadrado es multiplicar, ¿sí? Pero sacar este de aquí es costoso porque toca hacer, ¿no? Que lo vectorizo o hago otra cosa peor, lo convierto en una cadena de texto. Es costoso, ese cambio de tipo de datos uno no lo ve, pero es costoso y es pésimo, ¿sí? Es una mala estrategia. Cuando ustedes cambian de string a entero, eso es costoso por debajo. Es un cambio de representación y es costosísimo, ¿sí? Uno lo puede usar como recurso, pero si usted está en un entorno donde lo usa mucho, vas a ver que va a empezar a pesar. Es costoso por debajo. No puede mirar la operación, si yo estoy más de n cuadrado, un poquitico más de n cuadrado. Y bien, y sacar esto aquí del medio. Bueno, si lo puse string, sale, ¿sí? Entonces, muchachos, este no es un buen método porque es un algoritmo más bien lento, ¿sí? Necesitamos un algoritmo que sea rápido. Usted necesita rapidez. Entonces, aquí, ¿qué ven? ¿Qué preocupaciones hay? La velocidad del algoritmo, ¿por qué? Queremos generar números rápidamente. ¿Qué tal un algoritmo evolutivo, por ejemplo, que se tarde es porque el generador se demora en generar números? Por ejemplo, en un algoritmo evolutivo, muchachos, perfectamente ustedes pueden necesitar más de 10 millones de números pseudoaleatorios, ¿sí? Deberían de pedirle al tío que sea de fácil implementación, ¿cierto? Bueno, técnicas de paralelización, por ejemplo, generar varios números pseudoaleatorios al mismo tiempo, e implementación portable, o sea que usted no necesite pues mucha elaboración para hacerlo. Y aquí vienen los generadores congruentes lineales, ¿cierto? Que son generadores. Entonces, vamos a producir números enteros entre 0 y un máximo, pero este máximo suele ser, vamos a producir uniformemente entre 0 y un valor dado, ¿cierto? Ahora bien, necesitamos pasarlos a una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Qué hacemos? Dividimos el número sobre el máximo. que estamos haciendo ahí. Es una palabra que empieza por n. Normalizar, hay que normalizarlos. Su periodo es hasta que se repite un número. ¿Por qué? Porque pues dado que es dependiente, si se repite un número, vuelve a dar la misma secuencia, porque es un algoritmo, ¿sí? Eso es un algoritmo. Y su periodo completo es igual a x más. ¿Por qué? Porque vamos a generar entre 0 y x más, ¿sí? Entonces, viene el primer método, el método de congruencia lineal. Bienvenidos a ya simulación. Entonces, muchachos, la fórmula es una fórmula, es una ecuación discretas 2, ¿cómo se llama? Es una ecuación ¿qué? De recurrencia. Eso es una ecuación de recurrencia. Pero ¿qué observan? ¿Qué hago ahí? ¿Qué operación se hace entre cada x y? ¿Cuál es la relación? El módulo. ¿Sí lo ven? Resulta que el módulo es muy bueno, muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. Porque el módulo crea una dependencia no lineal, ¿sí? De cada una dependencia no lineal, ¿sí? Ahorita vamos a ver que es bastante bueno. Ahora, si se llega a repetir un xn, ¿cierto? Entonces, bueno, repite xn igual a, eso no importa mucho. Miremos este primero. x0 va a ser conocido como la semilla. Es un número que usted tiene que darle obligatoriamente. A este señor toca darle x0. ¿Sí me siguen ahí la idea?
Y luego, ¿qué podemos parametrizar? ¿Sí lo ven? Los parámetros que tenemos, ¿cuáles son? A, C y M, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo les pregunto a ustedes, ¿este generador en qué rango de números me va a dar? ¿Entre 0 y qué? Si M vale 10, ¿cierto? ¿Cuáles son los posibles valores del módulo? ¿Cuáles son los posibles valores del módulo? Entre 0 y 9, ¿cierto? Ese es el periodo teórico. Porque yo solo podía producir números entre 0 y 9. Ese sería el periodo teórico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Empezamos. Nuestro primer número, ¿quién va a ser? 7. ¿Cómo generamos el segundo número? Pues toma 1, que es A, por 7, más C, que es 7. Módulo 10 da 4. ¿Qué este sería? X1. ¿Y qué va reemplazando? ¿Sí lo ven? Y 8. ¿Sí lo ven ahí? ¿O no? ¿Cuál sería el siguiente, muchachos? ¿Cómo sería X5? Díganme ustedes. ¿5 más 7 módulo qué? 10. ¿Cuánto es 5 más 7? 12. ¿Cuánto me daría X5? 2. X6, ¿cuánto me daría? Sería 2 más 7, 9, módulo 10. 5 más 7, perdón, 12, módulo 10, 2. Ahora, 2 más 7, 9, módulo 10, ¿cuánto me da? 9. X7, ¿cuánto valdría? Miremos a ver, sería 9 más 7, ¿cuánto da? 16, módulo 10, 6. Esto es bastante bueno. X8, 6 más 7, ¿cuánto da? 14, módulo 10, 4. ¿Qué ven aquí? Se repitió. ¿Cuánto es el periodo? Tú uno cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, es que este es X6. Ah, este es X5. Estoy bien. Entonces conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno lo cuenta antes de que repita. Si ustedes observan, muchachos, aquí ¿quién se repitió? En X8, ¿quién se repitió? ¿En dónde? De nuevo, en X8, ¿cuánto es? X8 es 6 más 7. ¿Cuánto da eso? 13. Módulo 10, 3. Ah, bueno. Entonces tenemos que seguir, porque no nos llega el chiste. O sea, no, el chiste es que repita. X8 igual a 3. Ahora, X9, ¿cuánto vale? 3 más 7, 10. Módulo 10, 0. Ahora sí, el último, X10. ¿Cuánto es X10? 0 más 7, 7. Módulo 10, 7. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí en X10? Se repitió, ¿cierto? Eso quiere decir que el periodo de esto es 10. ¿Sí? Eso quiere decir que el periodo es 10. Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí, muchachos? ¿Qué pasa a partir de aquí? Que usted pues va a encontrar otra la misma secuencia. ¿Sí? Cuando la semilla, cuando el número es 7, usted va a encontrar que el siguiente es 4. Nada más que hacer. El periodo es bastante bueno. Hay otros generales que tienen periodos muy malos. ¿Sí? Pero este es muy bueno, dio el mismo periodo teórico. ¿Cierto? No periodo teórico, que está bien. ¿Sí? Que es entre 0 y 9, ¿cierto? Da números entre 0 y 9 y dio todo, o sea que el periodo es 10. Bastante bueno, ¿sí? El máximo periodo teórico, ¿cuánto es? Es M. ¿Sí me siguen ahí? El máximo periodo teórico, cuando usted tiene X módulo M, ¿qué es el periodo? El número de números que le pueden aparecer máximo en una secuencia. Entonces en ese caso van a ser 10, ¿sí? Ahora bien, muchachos, ¿ustedes qué hacen para representar esto entre 0 y 1? ¿Qué tienen que hacer?
¿Qué tengo que hacer? ¿Lo divido con quién? Con m, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la representación como número pseudoratorio? No sería 4, sino 0.4. Siempre vamos a generar números entre 0. Realmente la distribución se llama la distribución uniforme entre 0 y 1, cuyo rango es 0 cerrado, 1 abierto. 1 nunca va a aparecer, ¿sí? 1 es abierto. ¿Por qué 1 nunca va a aparecer en ese? Nunca, el residuo nunca va a dar 10. ¿Por qué nunca va a dar 10? Por la división, ¿cierto? Una división no puede dar un residuo que sea mayor o igual que el cociente, ¿sí? Bien. Entonces, muchachos, hagamos este siguiente de acá, ¿cierto? Antes de pasar a ese otro generador. Entonces, ayúdenme a generar esta secuencia. Entonces, tenemos x0 a que es igual a 4. Recuerden que la fórmula es a xn más c módulo n. Ayúdenme con este generador, ¿cierto? ¿Cuánto vale x1? A vale 1 a conveniencia, entonces sería 4 más 3, 7, módulo 5, ¿cuánto da? 2. x2, tenemos que es 2, ¿cierto? Más 3, módulo 5, ¿cuánto da eso? 0. x3, 3 módulo 5, ¿cuánto da? 3. x4, 3 más 3, 6, módulo 5, 1. x5, 1 más 3, módulo 5, ¿cuánto da? 4. ¿Cuánto es el periodo? El periodo es 5. ¿Sí lo ven? 1, 2, 3, 4, 5. Que no aparecen repetidos. ¿Sí? ¿Sí lo ven que el periodo es 5, no? ¿Sí lo ven? Él se vuelve a repetir. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? En un buen generador, ¿uno qué buscaría? Que el periodo fuera grande, ¿cierto? Infinito no se puede porque ya hay ciertas limitaciones que vamos a ver ahora. Entonces, muchachos, como lo veo como tan boring, pasemos un momentico a Sócrates, ¿vale? Vamos a probarlo. ¿Sí? Pensaron que le iba a hacer otra cosa. Ahorita las y 45, pero corto de 10, ¿vale? De 10. No puedo dar más porque es una clase de 3 horas, ¿vale? Bien, muchachos, vamos al Sócrates. ¿Sí les funciona? Ya me cansé. Ya voy, muchachos. Ah, ya. Teacher login. Deben un segundo, muchachos. ¿Qué cuentan de la vida mientras tanto? ¿Ah? Usted ya, la mayoría está en séptimo, ¿cierto? ¿O están regados? ¿Regados? Ah. No era para decirle que pensaran en su tesis y todas las cosas, entonces la charla no sirve. ¿Sí sirve? Muchachos, ¿ustedes cuándo piensan matricular seminario? Semestre que viene. La recomendación es, ¿ustedes quieren pasantía o hacer algo? Pasantía. La pasantía es bueno que la vayan gestionando lo más rápido posible, porque eso requiere una documentación y unas condiciones. Sí, eso tienen que escribir un anteproyecto sobre eso, de hecho, sobre lo que van a hacer. Entonces la recomendación es que quieren pasantía, busquen la hora. Aquí en Tuluá, pues yo cuando fui profesor tiempo completo, pues siempre era difícil, o sea, no hay mucho como para ofrecerles. Si ustedes tienen la forma, Cali es una plaza, o si tienen la forma, pues ciudad cercana a Pereira, que he visto que hay bastantes plazas para práctica profesional. En Cali sí, empresas como Carvajal, Open System, hay otra que llama Lerloya, hay muchas. Pero aquí en Tuluá, no sé, ¿alguien conoce? Yo estuve trabajando un semestre en eso y no. O sea, sí había. O sea, en Parquesoft hay.
En la Clínica San Francisco hay, pero son plazas muy limitadas. Y a veces no hay un proyecto como para sustentar una práctica profesional. Entonces, muchachos, la idea es que busquen. Quizás aquí haya, ¿sí? Y, o si no, pues mirar de pronto en la ciudad de Cali. ¿Ustedes están resignados que probablemente cuando acaben les va a tocar irse de la ciudad? No, en Medellín está pagando muy bien. Absurdamente bien. Es absurdo. Lo que están ganando los compañeros es absurdo. No puedo decir en el video, pero absurdo. Ya va. Bueno, luego lo vuelvo a unir.